Bien, vamos a dar unos segundos. Un minutito. Perfecto. Bien, mis hermanos, estamos listos para comenzar el estudio de esta noche. Hoy tenemos el estudio de la parábola del sembrador. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo de acá a las 7 para abarcarlo. Si no, pues lo terminamos la próxima semana. Este, quiero agradecer a las personas que nos siguen también por Facebook Live y que retransmiten los estudios en sus redes porque recibimos retroalimentación importante y además llevamos el mensaje más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestras propias capacidades físicas. Eh, quiero pedir también que estemos orando por los diferentes países. Costa Rica, por ejemplo, está sufriendo inundaciones, derrumbes, hay carreteras devastadas en la mayor parte del territorio nacional. Y todavía esto no termina. Ya hay muchas personas que han sido desalojadas de sus casas, no tienen a dónde ir. Este, solo en Cartago hubo un desalojo de cerca de 110 familias hace unos días. Y bueno, estas familias, el IMA les da para que alquilen una casa por 3 meses, pero lo perdieron todo. De un día para otro lo perdieron todo y no tienen a dónde ir. Otras familias en Tirraces también estaban ubicados en una zona proclive a deslaves y derrumbes, más de 60 familias, con 30 y pico de años de vivir ahí. Ahí habían hecho toda su vida, habían construido sus casas, hecho su patrimonio y también lo perdieron todo. Entonces, pedirle al Señor por esas personas, que Dios tenga misericordia de ellas. Si no conocen al Señor Jesucristo, pues lo primero es que Cristo pueda llegar a las vidas de ellos y lo segundo es que les provea por algún medio para poderse ubicar en alguna parte y rehacer su vida. Padre, muchas gracias por esta noche, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Gracias porque podemos aprender de ti. Te pedimos, Señor, que en esta noche me des sabiduría, nos des sabiduría a todos los que estamos acá, para con esta porción de tu palabra ser edificados y buscar más cómo parecernos a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. ¿Te mandaste la invitación a Nancy? Sí. Ah, bueno. Ok, mis hermanitos, entonces vamos a arrancar con la parábola del sembrador que se encuentra en Mateo 13, 1 al 9, también en Mateo 13, 18 al 23, hay otra parte relacionada con esta parábola, en Marcos 4, del 1 al 20, y en Lucas 4, 8, del 4 al 15. Pero vamos a leer Marcos 4, del 1 al 20, porque me pareció el pasaje eh, más completo, por así decirlo. Recuerden que los evangelios narran diferentes eventos, ¿verdad? Algunos se narran en los cuatro evangelios y los detalles se enfocan de manera diferente según el interés de cada escritor. Recordemos que Mateo está dirigido a los judíos, o sea, la escritura, el libro, está hecho para la mente judía. Marcos está dirigido a la mente romana. Lucas es universal, está dirigido a los gentiles, a los griegos principalmente. Y Juan nos presenta a Cristo como Dios. Mateo lo presenta como rey, Marcos como siervo, Lucas como el hombre perfecto y Juan como Dios. Entonces, puede que algún detalle, algunos relatos sean más cortos y otros más detallados según el libro que estemos leyendo. Vamos a leer Marcos 4, del 1 al 20, nos dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar.
y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban con él, pero los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Muy bien, creo que todos desde que estamos en la escuela dominical hemos escuchado, hola Luis, Dios te bendiga. Buenas noches, bendiciones. Todos hemos escuchado y tal vez hasta hemos enseñado la palabra del sembrador, la parábola del sembrador, ¿verdad? Entonces es un pasaje sumamente conocido por todo el pueblo cristiano. Pero ahora vamos a hablar un ratito acerca de el sembrador. Me estaba diciendo el hermano Naamán, Naamán andaba sirviendo de traductor eh, en una campaña de evangelización que traen unos extranjeros y él estaba ayudando como traductor, por eso no está ahorita con nosotros. Puede ser que cuando llegue a la casa, él logre conectarse. Bien, el sembrador es el que siembra la palabra. Romanos 10:15 nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hablaremos entonces del sembrador de esta parábola tal y como lo expresa Marcos 4:14. El sembrador es el que siembra la palabra. Es uno que es enviado, como leímos en Romanos 10:15, y cómo predicarán si no fueren enviados. Los que han sido enviados, perdónenme, no estoy compartiendo la pantalla con ustedes. Denme un segundo y la voy a compartir para que se vea. ¿Qué haría yo sin ustedes que no me dicen cuando estoy fallando en algo? ¿Ah? Muy bien, voy a devolverme un momentito.
Esta es la imagen inicial, donde están los pasajes en donde en los cuatro evangelios se menciona la parábola del sembrador, la cual estamos desarrollando en esta noche, ¿verdad? Y estamos hablando acerca del sembrador. Dijimos que él es el que siembra la palabra, Marcos 4:14, y que según Romanos 10:15, pues es enviado. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Los que han sido enviados no son solo los misioneros, o los pastores, o los evangelistas, o los maestros, o los predicadores. Si somos discípulos de Cristo, fuimos enviados. Si yo soy un discípulo de Cristo, entonces fui enviado a sembrar, a predicar. Si usted es un discípulo de Cristo, fue enviado a sembrar la buena semilla, a sembrar la palabra de Dios, a predicarla a otros. Marcos 16:15 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, no solo a los que nos caen bien, a toda criatura, no solo a los que, se le digo a fulanito porque ese me va a escuchar, a toda criatura, o aún aquellos que no sabemos si nos van a escuchar, si nos van a rechazar o repeler, a ellos tenemos también que predicarles la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El sembrador también es uno que obedece al mandato que recibió porque es obediente a aquel que lo envió. Jesús mismo lo dijo en Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. ¿Qué palabra más fuerte esa? ¿Ah? Ustedes son mis amigos, dice Jesús, si hacen lo que yo les digo. O sea que si no hacemos lo que Jesús nos dice, no nos comportamos como sus amigos. También el sembrador es uno que va y siembra con gozo. Salmos 126:6 nos dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Salmos 126:6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, nunca. Muchas veces no es fácil el trabajo de predicar el evangelio. Pero cuando vemos el fruto del trabajo del Espíritu Santo, convenciendo a los receptores de la palabra de pecado, de justicia y de juicio, y produciendo arrepentimiento en los que obedecen el mandato de Dios de arrepentirse, de conocer a Cristo como único y suficiente Salvador personal, el gozo que se produce en el siervo obediente es indescriptible y está por encima de cualquier sufrimiento. Ahora hablemos de la semilla. Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y vamos a ver unas pocas, por razones de tiempo, solo unas tres características, tres o cuatro, de la palabra de Dios. Una es que la palabra de Dios es verdad. Cuando usted toma la palabra de Dios en sus manos, tiene toda la verdad de Dios revelada a nosotros. Y todo lo que hay ahí es verdad. Yo elegí creer que de Génesis a Apocalipsis, todo lo que hay en ese libro es verdad.
y no lo discuto, trato de obedecerle. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una frase contundente salida de la boca del mismísimo Señor Jesucristo. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos muestra a Jesús y la vida eterna que Él nos da. Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde aprendimos de Jesús? En la palabra de Dios. ¿Dónde entendemos que tenemos que arrepentirnos para alcanzar el perdón de Dios? En su palabra. ¿Dónde encontramos el plan de Dios para la salvación de toda la humanidad? En su palabra. También la palabra de Dios nos guía para que seamos verdaderos discípulos de Cristo. Juan 8:31 al 32 dice, por favor, tengo una anotación equivocada, bueno, no equivocada, una anotación extraña por aquí. Voy a, voy a revisar el pasaje nada más. Juan 8, 31 al 32. ¿No? Es que puse Juan 81 en mis notas y creo que Juan no tiene 81 capítulos. Entonces, si alguien me lo puede buscar y me confirma que es Juan 8. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y sabe quién es la verdad? Cristo mismo. ¿Qué dijo él en Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando conocemos a Jesús, conocemos la verdad y Él nos hace libres. ¿Libres para qué? Libres para obedecer a Dios. Libres para servirle a Dios. Libres para andar en el camino de buenas obras que Él creó para nosotros. También la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando leemos la palabra de Dios, debemos dejar que ella llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y que para y que por medio de ella, de aprenderla y de ponerla por práctica, por obra, nuestra vida sea cada día más limpia, más santa, más alejada del pecado y más cerca de Dios. Porque la palabra de Dios revela las intenciones del corazón. Qué fuerte, ¿verdad? Pero ¿qué tanto leemos la palabra de Dios? ¿Qué tanto le escuchamos? ¿Qué tanto le escudriñamos? ¿Qué tanto buscamos en ella la voluntad de Dios específica para cada uno de nosotros? También los que recibieron la semilla.
los que recibieron la semilla. En Marcos 4, del versículo 13 en adelante, Jesús les dice y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y les dice, el sembrador es el que siembra y les describe quiénes son los que reciben la semilla. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. Los otros, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Luego los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí hay varias cosas que podemos aprender. Me encontré un artículo de un ministerio que está en la web y dice el significado de los símbolos. Con base en la explicación de Jesús a sus discípulos, podemos ver el significado de cada símbolo o figura que él emplea en esta parábola. La semilla, la palabra de Dios, el mensaje de Dios para cada persona. Luego los cuatro tipos de terreno, diferentes tipos de personas y su reacción al escuchar las buenas nuevas de salvación. Los de junto al camino, los que oyen el mensaje de forma superficial sin darle demasiada importancia. Puede que nos escuchen con atención, pero creen que su propio camino para encontrar la salvación, pero creen en su propio camino para encontrar la salvación y no confían en Cristo, sino en sus propias obras, así que rechazan el mensaje, pues siguen engañados por Satanás. Las aves del cielo, el diablo, que no desea que las personas sean salvas, su trabajo es hacer que no le creamos a Dios. Él viene y quita la palabra. No, eso no sirve. Eso no sirve. Tienes que hacer obras para salvarte. Tienes que demostrarle a Dios que puede salvarte por ti mismo para que te perdone. Pero sabemos que no es así. Por eso Cristo murió en la cruz e hizo una obra de salvación completa. Cuando Él murió en la cruz dijo, consumado es. Ya no había nada más que hacer. Él lo había hecho todo en la cruz. Los de sobre la roca que reciben el mensaje con gozo, pero no profundizan, ni dejan que alcance lo más profundo de su ser. No crecen espiritualmente porque no permiten que el mensaje eche raíces. El sol representa los temores que enfrenta una persona, las tribulaciones, cuando está frente a la decisión de convertirse al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Piensa en el qué dirán los familiares, los vecinos, los amigos, lo que puede implicar hacerse cristiano, los prejuicios acerca del diezmo. Entonces voy a tener que mantener al pastor, tener que congregarse, cambiar de religión. No conocen a Cristo y no tienen raíces que los sostengan firmes frente a todas estas dificultades. Los espinos, si usted echa una semillita en un lugar donde hay mucha maleza, espinos, todo eso, esa semilla no va a prosperar. Son los que reciben el mensaje de Dios con el corazón abierto. Están preparados para dejar que Dios reine en sus vidas y los guíe en todo momento. No, perdón, estoy leyendo los espinos. Los que dan más importancia a las preocupaciones de la vida que las riquezas y los placeres. No tienen lugar, no tienen un lugar en su corazón
para poner el trono de Dios. Este trono está ocupado por otras cosas, pero no dejan que Dios ocupe el trono de su corazón. Son aquellos que creen que hay mucho por qué vivir y disfrutar. Y el hacerse cristiano les impide disfrutar de la vida según sus expectativas. La buena tierra, ahora sí, los que reciben el mensaje de Dios con el corazón abierto, están preparados para dejar que Dios reine en sus vidas y los guíe en todo momento. Tienen un corazón recto y deseoso de amar y obedecer a Dios. Y el fruto, la evidencia en la vida de las personas transformadas por el mensaje de Jesús. Ellos mismos comienzan a esparcir la semilla con perseverancia y la alcanzan a otros con la palabra de vida. Ya para terminar, hay una sentencia que hace Jesús en Marcos 4:9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una advertencia. Aparece también en Apocalipsis 3:6, 3:13 y 3:22. Y es una advertencia seria. Es decir, es un llamado a prestar atención a lo que se está diciendo en ese momento para reflexionar y actuar en consecuencia, tomar acciones. Es decir, tiene oídos para oír, oiga, reflexione y actúe. Y esto me deja algunas preguntas. ¿Cuál tipo de terreno somos? ¿Qué resultado tiene la palabra de Dios en mí? ¿La obedezco? ¿Llevo fruto tal como indica la parábola? ¿Cuándo fue la última vez que compartimos el Evangelio con alguien? ¿Estamos sirviendo en algún ministerio? ¿Ese ministerio se proyecta hacia aquellos que no han sido alcanzados por el Evangelio o es un ministerio que solo piensa de puertas para adentro? ¿Estoy permitiendo que Dios reine en todas las áreas de mi vida? ¿Vivo para Él y tomo tiempo para escuchar su voz? ¿Estoy sembrando activamente y dando fruto para la gloria de Dios? ¿En cuál tipo de terreno estamos sembrando? Vamos a suponer que sí, que estamos trabajando, estamos evangelizando, estamos testificando, pero ¿en cuál tipo de terreno estamos sembrando? La palabra de Dios es valiosa y preciosa. Una vez que hemos presentado el Evangelio a una persona, debemos pedir a Dios sabiduría para discernir si esa persona está aceptando la palabra o si la rechaza. Y no nos lo dice abiertamente. Así podemos buscar otras personas para compartir el Evangelio sin dejar de orar por aquellos que no mostraron interés. ¿Qué tipo de semilla estamos sembrando? Sabemos que estamos sembrando la semilla correcta. La diferencia está en el terreno. ¿En quién debo invertir mi tiempo? ¿Dónde está el terreno preparado para recibir la semilla? Debemos pedir a Dios que nos guíe para encontrar la buena tierra, los que están preparados para recibir su mensaje de salvación. Debemos vivir de tal manera que cuando busquemos a otros, esos otros puedan ver a Cristo en nosotros. No permitamos que la frustración y el desánimo se apoderen de nosotros cuando no vemos los resultados que anhelamos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, dice la palabra, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay que perseverar. Obedecer a Dios es lo más importante. Puede que hoy encontremos terrenos rocosos, caminos llenos de espinas, oposición, estoy hablando, o gente simplemente desinteresada. Pero si llevamos fielmente la palabra de Dios, algún día vamos a encontrar la buena tierra que dará fruto a 100 por uno.
¿Sabe quién es el sembrador en esta parábola? Usted. Y está obligado a regar la buena semilla. Yo soy el sembrador también y estoy obligado a regar la buena semilla, que es la palabra de Dios. Bien, vamos a terminar por acá. Voy a dejar de compartir en este momento. También voy a dejar de transmitir a las personas que nos siguen en redes sociales, que nos ven en diferido o en vivo. Los espero nuevamente la próxima semana a la misma hora para que podamos compartir con ustedes la palabra de Dios. Bien, ya detuvimos la transmisión en vivo y vamos a detener también la grabación.